me di cuenta que mi hija de 17 años estaba embarazada porque comenzó a portarse bien y a obedecerme en todo. Y es que, como dicen, ojo de loca no se equivoca, y ese sexto sentido que tienen las mamás nunca falla, bebé. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que el hijo que ella está esperando es de su medio hermano. Y como te podrás imaginar, esta noticia nos tiene vueltos locos a todos. Pero bueno, déjate cuento un poco la historia. Yo conocí al padre de mi hija cuando él tenía 2 años de haberse separado de su ex mujer. Él me contó su triste historia, que él había estado acompañado por más de 10 años. En esos 10 años él había tenido 2 hijos, pero que su último hijo nació cuando él ya estaba separado de su mujer, y es que cuando ella estaba embarazada él se dio cuenta que ella le estaba poniendo los cuernos. Así que por esa razón se separaron, pero que él estaba 100% convencido de que ese hijo era de él. Así que él siempre se había hecho cargo de sus 2 hijos, pero que sus hijos efectivamente vivían con su mamá. Nosotros iniciamos una relación y la verdad es que todo muy lindo. Él es un hombre demasiado gentil, demasiado amable, demasiado caballeroso, un hombre muy responsable con sus hijos, porque a pesar de que no vive con la mamá de sus hijos, él siempre los fines de semana recoge a sus hijos, él le da dinero a la mamá para cualquier cosa que necesiten sus hijos. Sus hijos lo adoran porque es que él es un padre maravilloso. Y como hombre, pues te puedo decir que me siento afortunada de tener un gran hombre en mi vida. Y es que desde el primer día que yo lo conocí, él siempre ha sido tan amable, tan caballeroso, tan detallista conmigo. Un hombre que siempre se ha encargado de hacerme sentir la mujer más espectacular del mundo. Y esas fueron las cosas que hicieron que yo me enamorara perdidamente de ese hombre. Estuvimos en una relación de novios por 1 año y medio, y al año y medio decidimos juntarnos para vivir el resto de nuestra vida juntos. Cuando yo me fui a vivir con él, pues yo tenía claro que él siempre los fines de semana tenía sus hijos y nunca tuve problemas con eso. Sus hijos llegaban todos los fines de semana, yo los atendía súper bien. Incluso el niño más pequeñito, que en ese momento tenía 2 años, me decía: mamá, yo hacía todo para que esos niños disfrutaran el fin de semana que estaban en casa. Y el niño chiquito, el que apenas tenía 2 años, era el más apegado a su papá. Siempre era una lucha para poderse ir con la mamá porque nunca se quería despegar del papá. Pero para no hacerte tan largo el cuento, cuando yo tenía 2 años de estar con mi marido, quedé embarazada. La verdad es que esa fue una noticia que nos llenó de mucha alegría, que nos unió como pareja, pero a la misma vez fue un proceso demasiado frustrante, y es que yo tuve un embarazo de alto riesgo y durante los 9 meses me tuve que cuidar en lo absoluto para que mi hija pudiera nacer con bien. Fue algo demasiado agotador, y aunque yo tuve completamente el apoyo de mi marido, la verdad es que fue demasiado frustrante para mí, y por esa razón decidí no tener más hijos. Me enfoqué por completo en crecer a mi hija, en darle todo lo que ella necesitaba, en poder educarla de una buena manera, de hacerle saber a ella lo importante que era la familia, el respeto que ella debía darle a la familia. Y desde que mi hija era muy pequeñita, los hijos de mi marido pues estuvieron involucrados en la vida de mi hija, porque ellos iban todos los fines de semana, ellos convivían, y desde pequeños les enseñamos que ellos se tenían que querer, amar y respetar como lo que eran, hermanos. Mi hija y el hijo pequeño de mi marido pues no se llevan mucha diferencia, porque cuando mi hija nació él apenas iba a cumplir 5 añitos, y al ser los más pequeños eran como los que más se llevaban, jugaban. Desde chiquitos todo el tiempo estaban juntos. Incluso con la llegada de mi hija ahora era más difícil írselo a dejar a la mamá, porque él nunca se quería ir, él nunca quería dejar de jugar con mi hija, o sea, con su hermanita. Y sabes, nunca se me cruzó por la cabeza que algo de esta magnitud pudiera llegar a pasar, porque yo pensé que ellos tenían bien claro que eran hermanos. Pero me equivoqué, y es que llegó la adolescencia, y cuando mi hija cumplió 12 años se volvió insoportable. Yo sentía como que me la habían cambiado, porque pasó de ser una niña muy educada, muy respetuosa, muy obediente, a una niña completamente diferente. Era rebelde, malcriada, uno le podía decir tú para allá no vas, y ella decía yo para allá sí voy, y se iba, no le importaba si uno estaba molesto. Es más, parecía como que entre más nos hacía enojar, ella más hacía las cosas para que nosotros nos molestáramos todavía más. Y por más castigos que le diéramos, a ella simplemente no le importaba. En ese momento el hijo de mi marido también se vino a vivir a la casa,
Y es que de la casa le salía más fácil para ir al colegio. En ese momento él apenas tenía 16 años, iba a cumplir 17. Él siempre ha sido un muchacho súper tranquilito, bien centrado, bien decente, bien respetuoso. Yo nunca tuve ningún tipo de problemas con él porque él hasta para agarrar un vaso con agua pedía permiso. Es que era increíble. Pero mi hija hacía y deshacía. Cuando mi hija cumplió 15 años, nos dimos cuenta que tenía un noviecito mucho mayor que él, porque resulta que ella apenas tenía 15 años y el tipo ya tenía como casi 30. Hicimos de todo para poderlo sacar de la vida de nuestra hija. Y ella se volvió más insoportable todavía. Era una cosa de loco. Fueron 2 años súper difíciles. Hasta que un día de repente, cuando cumplió los 17, cambió totalmente. Y es que de la nada comenzó a obedecerme en todo. Si yo le decía, haz esto, ella lo hacía. Si yo le decía, no hagas esto, ella no lo hacía. De la nada dejó de decirme malcriadezas. Y yo dije, aquí algo raro está pasando. Yo la miraba, yo decía a ella, ¿por qué está actuando tan extraño? ¿Por qué se está comportando así? ¿Por qué está tan obediente? En lugar de darme alegría que mi hija estuviera cambiando, a mí lo que me daba era como una angustia, una preocupación. Y yo me decía, yo debo estar loca, yo debería estar contenta por este cambio de mi hija, pero ¿por qué siento esta angustiosidad en el pecho? Y yo hasta le preguntaba, oye, ¿tú te sientes bien? Y ella, sí, mamá, estoy bien. ¿Por qué no? Simplemente curiosidad, no sé, te noto extraña, te noto rara. Ella, no, tranquila, mamá, que todo está bien, pero no sé, a mí se me hacía demasiado sospechoso. El caso es que un día yo organicé un asado, invitamos a la familia de mi marido, parte de mi familia. Ese día desde muy temprano yo me levanté, arreglé todo en la casa para que todo estuviera en orden. Yo le decía a mi hija, ayúdame con tal cosa, ella salía y lo hacía. Me puse a condimentar carne, unos cuantos vegetales. Y le digo a mi hija, ayúdame a organizar las mesas para que todo esté listo para cuando todos vengan. Y ella sin ningún berrinche ni nada, sí, mamá, tranquila, yo te ayudo. En lo que estábamos arreglando las mesas, en un momento me le quedo viendo directamente a los ojos y le digo, tú estás embarazada, ¿verdad? Y que se suelta a llorar, pero desconsolada. Y yo dije, no puede ser, ¿de verdad estás embarazada? Ella se me queda viendo desconsolada, llorando y me dice, sí, mamá, estoy embarazada. Y yo, ¿cómo pudiste hacernos algo así? ¿Qué es lo que te está pasando? Apenas tienes 17 años, ¿tú piensas que tener un hijo es un juego? Es que yo me enamoré, mamá, yo no sé en qué momento yo quedé embarazada. Yo era llorando también y yo le decía, no puede ser, dime quién es el papá de ese niño, quién es el papá de la criatura. Y mi hija, no, es que eso no se puede saber, que porque eso es un amor prohibido, eso es algo que yo nunca debía hacer. Pero es que en el corazón no se manda, mamá, y yo me enamoré perdidamente de él. Y aunque yo sé que es malo lo que yo estoy haciendo, yo no puedo vivir sin él, yo amo a ese hombre. Y yo, pues sacando conclusiones de lo que ella me estaba diciendo, le digo, tú te enamoraste de un hombre casado, ¿verdad? Viendo tantos hombres solteros, te tenías que venir a enamorar de un hombre casado. Y ahí comenzó a llorar más todavía. Es que no, mamá, es peor que eso. Y yo, pero ¿qué puede ser peor que enamorarse de un hombre casado? Yo no te puedo decir que yo no sé qué. Agarro a mi hija del brazo y le digo, pues a mí tal vez no me lo vas a decir, pero a tu papá sí se lo tenés que decir. La llevo para el cuarto casi a jalones a donde estaba mi marido y le digo, adivina qué. Mi marido nos ve llorando a las 2 y se asusta y dice, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que tu hija está embarazada. Y lo peor de todo es que está diciendo que es de un amor prohibido y que no nos puede decir quién es el papá de la criatura, pero ahorita mismo tú me vas a ayudar a sacarle la verdad a esta muchachita rebelde. Empieza el papá, es que ¿cómo fuiste capaz de hacernos algo así? Estamos haciendo lo mejor por ti, pagándote colegio, pagándote todo para que tú tengas una buena educación y nos pagas de esta manera. Ahorita mismo me dices quién es el papá de la criatura. Los gritos se escuchaban por todos lados y de repente sale el hijo de mi marido y dice, ¿qué es lo que está pasando? Mi marido de inmediato, es que lo que está pasando es que esta muchachita está esperando un hijo y no nos quiere decir quién es el papá de la criatura.
pero ahorita mismo voy a sacarle la verdad, porque si no es por la buena, es por la mala, pero que me dices quién es el papá de ese niño, me lo dices. Y cuando de repente escuchamos al hijo de mi marido, es que no, papá, no le vaya a pegar, no le vaya a hacer nada, si hay alguien al que usted le tiene que hacer algo, es a mí. Y nos quedamos como, ¿qué? ¿Y a ti por qué? Porque yo soy el papá de ese niño. Mi marido en ese momento fue pálido. Es que casi le da un paro cardíaco y yo, ni digamos, yo sentía que yo no podía respirar, era un dolor en el pecho. Y me le voy encima y digo a darle golpes en el pecho y yo le decía, ¿cómo pudiste hacer eso? Tú sabes que es tu media hermana. ¿Cómo fuiste capaz de meterte con tu propia hermana? ¿En qué estás pensando? A mi hija le metí tremenda cachetada. Yo nunca le había tocado un pelo a mi hija y ese día le metí tremenda cachetada. Le digo, eres una sinvergüenza descarada. Y todavía tienes el valor de venir y decir que estás enamorada de ese hombre, aún sabiendo que ese hombre es tu medio hermano. Tú estás mal de la cabeza, pero esto no se va a quedar así porque yo a ti te voy a meter preso por haberte metido con una menor de edad. Yo estaba descontrolada. Mi marido ni tan siquiera podía hablar. Él no sabía ni qué decir. Mi hija por su lado, es que tú no le vas a hacer nada, tú no le vas a dañar la vida porque fui yo la que quiso estar con él. Fui yo la que lo busqué para estar con él porque yo todo el tiempo he estado enamorada de él. Y empieza a decir una cantidad de cosas que tú no tienes ni la menor idea, hasta diciendo que si yo lo metía preso, si yo hacía algo en contra de él, que ella se iba a escapar y no iba a volver a saber nada de ella. Por otro lado, mi marido, es que no hagas nada en contra de mi hijo, ya buscaremos la manera de separarlos y de que les pase todo eso que ellos dicen que sienten. Y desde ese día mi mundo está de cabeza porque, ¿sabes? Yo nunca había tenido problemas con mi marido y ahora después de esto tenemos problemas a cada rato porque él obviamente quiere proteger a nuestra hija pero tampoco quiere perjudicar a su hijo. Y aunque a su hijo él mismo lo sacó de la casa para que no estuviera más cerca de nuestra hija siempre se escapa para irse a ver con su medio hermano y yo ya no sé qué hacer. No sé qué recursos utilizar para poderlos alejar por completo sin perjudicar a mi familia, sin que mi esposo se sienta mal por mis acciones y sin que mi hija vaya a tomar la decisión de irse por completo de la casa porque ella es mi única hija. Y yo ya no sé qué hacer con esta situación. Esta es una situación que me ha sacado de control. Te juro que yo ya no sé qué hacer.